Hola, yo soy Lupita, esto es Lupita Books. El libro del que vamos a charlar el día de hoy es Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana M. Hice mis notas para poder platicar sobre estos 12 cuentos. No los voy a mencionar todos con la finalidad de que tú puedas leer este libro, pero sí voy a realizar mención de algunos puntos que me parecieron importantes de estos 12 cuentos terroríficos. Antes de entrar de lleno como de qué se tratan estos cuentos de manera muy breve, este libro me ha gustado mucho porque me ha permitido poder conocer un poquito más del contexto de Argentina. En este libro, evidentemente, mi acercamiento me llamó bastante la atención por su lenguaje, porque es uno al que no estoy acostumbrada y eso me mantuvo como ahí atrapada. También hace referencia como a leyendas, mitos, costumbres, algunos términos, pero también hay mucho de historia o mucho de contexto social, político, económico en esta Argentina que también se desarrolla en una dictadura, pero que se va enlazando con cada uno de estos personajes en un ambiente de terror, un terror cotidiano. Vamos con el primer cuento que se llama El chico sucio. Se trata de una chica que vive en un lugar que se llama Constitución. Y en esta zona se caracteriza por la delincuencia que existe. Incluso ella misma comienza narrando este cuento en el que describe pues estas estrategias que ella ha ideado para poder vivir en la zona, desde por qué espacios transitar, en qué horarios hacerlo, pues para no ser víctima de la delincuencia, de algún robo. Ella, o así se manifiesta en este cuento, no pertenece como a esa clase social y no tendría como por qué estar viviendo ahí, pero decide hacerlo y tanto se nota, tanto los personajes como ella misma saben que no pertenece a ese espacio. Entonces, por eso yo lo sentí como esa voz que lo narraba desde fuera lo que estaba ocurriendo en Constitución, porque como una espectadora a la vez, un lugar de miseria, un lugar violento, un lugar de mitos, de leyendas, de espacios en los que incluso las personas que viven ahí entregan ofrendas, tal como cabezas, incluso de personas. Y lo más crudo de este cuento, o lo que más me pegó un poquito a mí, es cuando aparece el cuerpo de un pequeño y mutilado, pero va describiendo también como es esta parte de los policías, de cómo la seguridad pública tendría que ser como quien te tuviera que proteger o bien proteger este derecho de la seguridad, pero que no es así y cómo es que están involucrados, incluso un terror cotidiano en el sentido de que las personas que viven ahí viven como cuidándose de no ser atacadas como por otros grupos que se encuentren ahí cercanos, de que si te ven solo sola, van contra ti. Y el cuento va teniendo como esta estructura entre la relación de esta chica y el chico sucio, que así le llama ella, que lo describe las condiciones en las que él vive sin tanto destripamiento de este cuento. Creo que ya dije que sin tanto destripamiento y lo estoy destripando, pero en esencia este cuento tiene como estos elementos de que se van combinando de manera cotidiana. El miedo, la miseria, la delincuencia, la impotencia, porque incluso cuando aparece el cuerpo de Nachito, pues la chica piensa que es el del chico sucio, que no es así, es el cuerpo de otro pequeño, pero que a raíz de ahí ay, da como ese pesar de cómo va alcanzando esa miseria y esa violencia, va alcanzando a las y los pequeños.
El segundo cuento, este solamente voy a hacer mención del párrafo exacto en el que me dio miedo. O sea, sí sentí miedo. De hecho, ahorita en otro cuento voy a platicar como más profundo qué fue lo que me pasa específicamente con él. Pero en este cuento, cuando yo lo voy leyendo, o sea, son unas niñas. Entran a una hostería. Hay por ahí un tema entre el papá y la dueña de ese hotel, de una de las dos niñas que ingresan ahí. Otro cuento que se llama Los años intoxicados, de ese únicamente rescato, bueno, eran amigas que se hicieron como una promesa de ser hombres, pero una de ellas pues sí salió con un chico. Pero de este cuento lo que me llama la atención es como la primera parte porque aborda la situación del país, ese sufrimiento de las madres por qué van a comer o por los alimentos, y habla pues sobre la inflación. O sea, eso fue algo terrible. No había como plata, no había dinero para poder como solventar estas necesidades básicas. Entonces, eso fue como algo muy fuerte que ocurrió. El otro cuento que se llama La casa de Adela, leí como dos cuando publiqué algunas historias de este libro, me decían que pues les llamaba como más la atención el cuento de La casa de Adela. A mí no me llamó como que tanto la atención, pero pues sí hay como una parte triste. Es una niña que le hace falta un brazo y pues tiene como un amigo, y este amigo pues tiene su hermana y los tres entran a una casa donde no debieron de entrar. Esta pequeña desaparece y a partir de ahí empieza un suplicio para las familias y pues también para el chico. El cuento número 5, Pablito clavó un clavito, una evocación del petizo orejudo. Es un hombre que trabaja en el metro, es un hombre que trabaja dando tours y van como contando o narrando historias en esos tours, y él lo que narra es como estas leyendas de El Petizo, que es un niño de 9 años pero que comete una infinidad de crímenes. El final del cuento, no sé, a lo mejor, pero yo lo sentí como que me dio a entender que lo que el petizo hacía con, o esos crímenes que él cometía, que este chico, el protagonista, el que va contando las leyendas, lo iba a hacer con su bebé. No sé, me dejó esa sensación, porque el final está como, no sé si abierto o cerrado, pero el final como que, porque es que hay cuentos que tienen finales en los que dices, y luego qué, o sea, ¿qué sigue? Te deja como en esa incógnita, pero me dio como esa sensación. El sexto cuento se llama Tela de araña. Este cuento, Tela de araña, me gustó, me llamó la atención. Se trata de Juan Martín y su pareja, y aquí ella menciona algo muy crudo, o que se me hizo como bastante crudo, que ella confiesa el haberse casado por soledad. Este párrafo sí se los voy a leer. Pero yo seguía sintiéndome abandonada. Y por culpa de la soledad me enamoré demasiado rápido, me casé con desesperación y ahora estaba viviendo con Juan Martín, que me irritaba y me aburría. La madre de ella muere, entonces pues aquí ella misma menciona, ¿no? Incluso su familia trató como de hacerle esta especie de compañía, pero finalmente ella se sentía sola. Como la soledad te puede llevar a tomar decisiones para intentar llenar un vacío en el que evidentemente no se llena. Por el contrario, lo haces más profundo, cavas más hondo todavía. Y pues este cuento va, si bien es como la historia entre ellos dos y que van a visitar a sus tíos de ella, y pues ahí sale también con su prima, los tres
van como a comprar, ahí es donde me gusta que aprendí como nuevos términos sobre una tela. De hecho, pues el cuento se llama tela de araña, pero van a comprar una tela que se llama ñandutí. Y cuando van a comprar esta tela, pues tienen como un percance en el automóvil. Ese no te lo voy a destripar, pero en sí, o la esencia del cuento, va en este sentido de ella como mujer que no se siente feliz en este matrimonio, y también aborda un poquito sobre los estragos de la dictadura y el comportamiento de los militares para con las mujeres. Hay una escena en específico donde se puede reflejar esa parte. El otro cuento se llama Fin de curso. Marcela es la protagonista y este cuento pues se caracteriza como ella se va quitando incluso las uñas, se va arrancando el cabello. En la escuela pues ella es como el bicho raro y algunas y algunos tratan de acercarse como pues para poder conocerla un poquito más, pero pues otras personas para burlarse tal cual. Aquí la particularidad de este cuento es, o el mensaje que yo he interpretado, porque no lo dice explícitamente, es lo que yo he comprendido, pero que hay algo que le dice a ella que tiene que hacerlo, el quitarse las uñas y todo, como que es un reflejo de algo, de ese ente que le está ordenando que lo haga. Pero hay una de sus compañeras de la escuela que trata como de apoyarla o ayudarla un poco, pero que inevitablemente ese ente o ese algo también la va a jalar a ella o también la alcanza. Y me dio como esa sensación de que ese algo, que era algo violento, solamente estaba esperando al acecho. Ay, no sé. Pero me dejó algo profundo. El cuento número 8, que se llama Nada de carne sobre nosotras. Ese cuento, pues es una chica que se encuentra una calavera y la comienza como a... O sea, le compra una peluca y todo, pero ahí lo del cuento yo lo... O sea, es la calavera, pero en sí me da a entender que la prefiere como a ella de compañía en el lugar de su exnovio. Vivía con su novio y lo corre, pero habla, o yo lo interpreto también de esa forma, de que generó mejor un vínculo con esta calavera y no con su exnovio. Con su exnovio ya estaba de alguna manera harta de esa relación. El cuento número 9. El cuento número 9 se llama El patio del vecino. Este cuento me dio miedo. Y yo no soy de ver películas de terror. Yo nunca he querido ver películas de terror porque puedo tener una pesadilla y ando toda mal. Y entonces yo soy de no, yo no quiero ver películas de terror. Y ando leyendo estos libros, pero es que es distinto. Bueno, al punto que voy es que este libro, el cuento de El patio del vecino, se trata de una mujer que perdió su trabajo por algunas circunstancias, que ojo, no es justificación, pero incluso en este cuento aborda de alguna forma lo que viven las personas que brindan atención a personas en situación de violencia. Y digo personas, no solamente a mujeres, sino también a las niñas y a los niños, a personas adultas, a las personas. Pero ella pues trata de tomar como un descanso con uno de sus compañeros del trabajo y evidentemente ocurre como una desgracia a raíz de eso no escucha que una de las niñas que estaba cuidando pues tuvo un accidente. Uno de los vecinos pues manda a llamar a la persona encargada del área, que se escuchaba llanto y demás. Va la supervisora, la encuentra a ella descansando, se arma un escándalo. El chiste es que la corren.
Pero lo que hay de fondo de ella es que no era tanto como que se estuviera divirtiendo, sino que se estaba tomando tan solo un minuto de descanso por todas las horas y por toda la entrega de más que ella estaba dando. Evidentemente, cuando se dan atención en este tipo de espacios, el personal no es suficiente y se hacen guardias. Y si una persona falta, o sea, eso pasa a perjudicar muy fuerte porque se carga más el trabajo en las pocas personas que están en ese espacio. Bueno, solamente quería como mencionar esa parte. El punto es que pues ella pierde su trabajo, se muda de departamento con su novio y aquí nuevamente se marca una relación de pareja en la que ella no es feliz y en la que él la trata de loca. Y en este cuento ella ve a un chico encadenado y piensa que pues es un niño, que el vecino lo tiene encadenado y que esta es como una oportunidad para poder salvarlo y hace toda una locura. Al punto que voy con este cuento es que me acuerdo que en la noche yo soñé a un chico encadenado y no, o sea, sentí como un poco de temor, no fue tan terrorífico, pero fue de no, este libro ya no lo voy a leer por las noches, lo voy a leer por las mañanas, porque yo lo estaba leyendo por las noches, entonces siento que fue por eso. Y me acuerdo que al día siguiente lo terminé así ya de volada y creo que ya voy a tener como un poquito más de cuidado con los momentos de lectura. No quiero dejar de leer este tipo de libros. A mí el terror no me gustaba, este género no me gustaba, pero la verdad es que me está encantando de alguna manera. Entonces voy a idear por ahí una estrategia para seguir con estas lecturas sin que me afecte tanto. El punto es que pues ella hace una locura al ingresar a este espacio y termina todo muy mal. El cuento número 10, Bajo el agua negra. Aquí la protagonista es una fiscal honesta y hace nuevamente ese contraste entre la criminalidad, la honestidad, pero también algunos mitos de la zona. El cuento 11, Verde, rojo, anaranjado. Ese chico que se mantiene en su cuarto encerrado y que no sale. Ese no fue como tan impactante para mí. Y el cuento número 12, Las cosas que perdimos en el fuego. No siento tanto que haya sido como uno de los mejores relatos. Yo, con toda franqueza, esperaba como un poquito más de impacto en este cuento porque pues es el título del libro, pero en esencia como que yo no la cachaba todavía o no lo comprendía tal cual, pero pues aborda, sin destripamiento, pero aborda como la quema de las mujeres durante siglos, que esto ocurrió a las mujeres que se les consideraba brujas por los conocimientos que ellas tenían y que eran condenadas a la hoguera. Pero todo empieza con la chica del subte, que así le llaman, que es una mujer que pues pide dinero para poder subsistir. Pero en ese cuento, que el elemento es el fuego, el tema es sobre esta violencia doméstica que viven algunas mujeres, pero también este método que utilizan, que es ya sea el ácido o en este caso pues aquí era como la rociaban con alcohol y prendían fuego y evidentemente se quemaban las mujeres. Y algo interesante que comenta es que la gente se preguntaba cómo era que eso estuviera ocurriendo en Argentina, o sea que eso únicamente ocurría en países árabes o de la India. Y eso me trajo un poquito acá al contexto de México, en el que incluso hasta no hace mucho se creó la ley Malena por un caso que ocurrió en el estado de Oaxaca de una mujer que fue agredida con ácido y que eso ya está contemplado como un intento de feminicidio y es una ley que ya está en algunos estados de la República Mexicana. El primer estado pues de hecho fue Puebla,
se contactaron con Malena, lleva el nombre de ella, que le ocurrió, que fue víctima de esto, y pues crean como esta ley. Entonces el ácido, el alcohol, el fuego es una forma en la que se violenta también a las mujeres. Y el punto de este cuento es que llega un momento en que las mujeres por voluntad ingresan al fuego. No lo sé, todavía como que no congenio con esa parte, pero se supone que entran de manera voluntaria al fuego como una forma de recordar a las mujeres que fueron quemadas o llevadas a la hoguera. Para mí es un tema muy delicado, las mujeres que son víctimas de violencia en este sentido, pero el que ellas mismas acudieran, o sea, porque incluso menciona o describe como espacios donde ellas van e ingresan directamente al fuego, no sé. El tema es relevante, pero la forma de abordarlo no me convenció al 100. Y bueno, pues estos son los 12 cuentos de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Otro elemento particular que noto en este libro es que aparece como alguien fumando, ¿no? El humo, el fuego, es algo que va apareciendo, no en todos, pero sí en la gran mayoría de los cuentos. Me han dicho, o no me han dicho, he percibido que este es como uno de los libros creo que más ligeros de ella. Hay otros como más fuertes, pero me ha parecido un excelente inicio. Es mi primer libro de la escritora, primer libro de una escritora argentina y mi primer libro de Mariana Enríquez. Yo este año estoy explorando escritoras latinoamericanas. No sé todavía si siga leyendo como más libros de ella, pienso que sí, pero por el momento voy a seguir como echándome este clavado en poder conocer a más escritoras y pues me siento satisfecha por haberla conocido a ella a través de este libro.